Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo en el programa a una persona que es experta en todo el tema de las emociones. De verdad que si pudiera yo decir quién es la más experta, es Estrella. Sé que el tema de las emociones de nuestros hijos siempre es algo que nos da como duda, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlas. Muchas veces hasta nos cuesta reconocerlas, ya que nos cuesta reconocerlas mucho en nosotros. Entonces, hoy vamos a platicar de todo este tema. Antes de que conozcan a mi invitada, se las voy a presentar. Su nombre es Estrella Enteví y es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría y una especialidad en la Sociedad de Psicoanálisis de México y se dedica a dar talleres de emociones a niños y adolescentes. Entonces trabaja con niños desde los 3 años hasta los 18 años y tiene 8 talleres para diferentes edades de 16 clases cada uno. Y en el 2010 fundó una empresa que se llama Talleres Zoom, en donde da talleres grupales para que los niños sepan reconocer sus emociones, sus cualidades, manejen sus emociones, fortalezcan sus habilidades sociales y en general tengan como mayor salud mental, que es justo lo que todos estamos esperando de nuestros hijos. Tiene una cuenta de Instagram increíble que aquí la voy a taggear para que la sigan, en donde cuenta cuentos increíbles y aparte da muchísimos tips y estrategias para todos los papás con este tema de las emociones. Y aparte de todo es una mamá de 3 hijos. Entonces, Estrella, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz de tenerte aquí. Gracias, Michelle. Muchas gracias por invitarme. No, estoy la verdad muy, muy, muy contenta. Me encanta todo lo que subes siempre en Instagram y me parece que este tema de las emociones en general para el ser humano son muy, muy importantes, ¿no? Creo que venimos de unas generaciones en donde las emociones no fueron validadas, no fueron reconocidas y por ende nos cuesta un poco de trabajo a nosotros como adultos reconocer nuestras propias emociones. Entonces, yo creo que es un trabajo como muy personal, pero también que podamos saber qué podemos hacer con nuestros hijos, ¿no? Coincido completamente contigo. Buenísimo. Entonces, me parece Dime, perdón. Dime. No, me parece que es un tema que todos los padres hoy en día buscamos reforzar en nuestros hijos. Me encanta. Entonces, y aparte como que, siento que está un poco de moda, entre comillas, ¿no? Como que ya le estamos dando, tanto en colegios como en la vida personal, muchísima más importancia a las emociones que antes les daban. Sí, mucha más importancia, mucha más validación y me parece que todo esto está también reforzado por los colegios, los papás y basado en la inteligencia emocional, que es una parte que yo siempre intento trabajar con cada uno de nuestros niños. Me fascina. Bueno, pues hay que entrar de entrada al tema. Primero que nada, ¿cómo definirías tú las emociones? Las emociones, y creo que el podcast va dirigido a los papás, y si me permites dar una definición que los papás pueden utilizar con sus hijos. Porque como adultos sabemos que las emociones son procesos fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo, algunas veces son instintivos, otros son involuntarios, nos sirven para la supervivencia y nos facilitan el aprendizaje. Pero ¿cómo puedo definir las emociones hacia mis hijos? Hacia todas esas sensaciones que percibo en mi cuerpo, que son mi corazón se me acelera, las palmas de mis manos me sudan, me siento emocionado y sonrío, tengo ganas de saltar, tengo ganas de brincar o hasta tengo ganas de pegar y de llorar. Entonces, para los padres va a ser bien importante, Michelle, que puedan definir las emociones como adultos, pero que puedan transmitirlo en un lenguaje claro a sus hijos. Claro, porque si no, o sea, si tú le dices, es un proceso fisiológico, el niño va a ser de, ¿qué? ¿De qué me hablas? Sí, ¿de qué me hablas, mamá? Entonces, cuando estemos con nuestros hijos, siempre intentamos recordar que su pensamiento es muy concreto. Y en este pensamiento concreto necesitamos transmitirles el hecho de que las emociones son sensaciones que tienen en su cuerpo y las emociones nos permiten reaccionar ante distintos estímulos que vivimos a nuestro alrededor. Algunos, el estímulo de que me quite mi hermano el control de la tele, me va a permitir enojarme, mientras que a otro niño le va a traer la emoción de la indiferencia.
Y entonces así, con nuestros hijos, dándonos cuenta de su individualidad, podemos transmitir el mensaje de lo que los hace sentir diferentes situaciones. Está padrísimo. Oye, y se oye mucho también como del tema de los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia como tal de una emoción y de un sentimiento? ¿Okay? La emoción como tal son temporales y nos preparan para la acción. Es decir, nos van cuando sucede un ejemplo como el del control de la televisión, que me parece que a muchas de nosotros nos ha ocurrido, que nuestros hijos están peleando por qué programa ver, el niño va a sentir la emoción de quiero el control en ese momento y va a intentar arrebatar. Pero el sentimiento son las interpretaciones de nuestras emociones. Entonces, como les mencionaba en el ejemplo anterior, estas interpretaciones van a ser distintas en cada uno de nuestros hijos. Algunos, la interpretación hacia el enojo del mundo externo puede ser más caótica que otros. Entonces, la emoción todos la sentimos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pero el sentimiento ya es qué me produce. ¿Qué situaciones me producen sentir qué emoción? ¿Me explico? Sí, y me imagino que el tema de los sentimientos varía de persona en persona. Sí, varía. Hoy en día utilizamos mucho la palabra emociones y no sentimientos. Cuando hablamos de que tu hijo reconozca las emociones en su cuerpo, de que tu hijo pueda reconocer cómo se siente y lo pueda pasar por la palabra y verbalizarlo para que de esa forma pueda ir expresando y no nada más las actúe o tenga ciertas reacciones. Pero justo estos sentimientos son los que brindan la individualidad a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros. Si bien te menciono, a mí me frustra mucho que les doy la indicación a mis hijos 3 veces y no me hacen caso, mientras que a lo mejor a otra mamá lo puede seguir repitiendo y eso no la frustra demasiado. Entonces es la misma situación que la emoción puede estar presente, que ya es el enojo, pero el sentimiento va a ser mucho más individual. Claro, ¿y esta individualidad de qué depende? De su temperamento, de su carácter, de la experiencia, ¿no? De la crianza con la que viven. Sí, de todo lo que tú mencionas. La emoción en esencia es un proceso inconsciente que va a haber diferentes motivadores, pero dependiendo de nuestra crianza, nuestro temperamento, nuestra genética, de dónde vivamos, de cómo percibamos nuestro mundo de alrededor, es cómo vamos a poder situar nuestros sentimientos. Por eso es que hay niños más tímidos que otros, por eso hay niños que explotan de una manera más física que otros. Claro que recordemos que, bueno, va a ser de acuerdo a la edad del niño. A veces como padres esperamos que nuestros hijos tengan cierto comportamiento, Michelle, que para su edad, pues no va a ser el indicado, necesitan mucha más madurez. Claro, sí, de repente les exigimos cosas que de verdad no pueden todavía, ¿no? Por su desarrollo y por su madurez. Sí, completamente. Y una parte que me gustaría también reiterarte aquí en torno a las emociones es que todos sentimos emociones, todos sentimos, y es la gran característica del ser humano. Creo que no pasa un momento del día en el cual no estemos en contacto con nuestras emociones y en contacto con nuestro mismo cuerpo, que nos va haciendo, nos va permitiendo sentir dichas emociones. Si estoy en la regadera para preparar a los niños para que puedan entrar al Zoom, o para poderlos llevar a estas escuelas de pequeños núcleos presenciales que se han organizado, pero entonces ya estoy pensando en todo lo que voy a hacer en el día, ya estoy sintiendo una emoción, puede ser la emoción del nervio, la emoción de apurarme, la emoción de la incertidumbre a lo largo del día, ¿no? Entonces todo el tiempo nos vamos acompañando de dichas emociones, y como buenos adultos me gustaría pensar, aunque como tú mencionas, nosotros no fuimos educados como con cierta apertura, bueno, algunos sí y algunos no me gustaría generalizar, con cierta apertura en el mundo de las emociones como hoy tenemos la capacidad con nuestros hijos, nos vamos dando cuenta que nos acompañan a lo largo del tiempo y que vamos a veces teniendo la capacidad de manejarlas, pero otras veces nos desbordan. Y lo mismo sucede con los niños. ¿Sabes qué me pasa mucho, Michelle? Que cuando doy los talleres para niños, o yo como mamá de Emilio Moyo Elizabeth, me sucede esto. Ya saben compartir, o ya saben manejar la frustración, y entonces ya
a sus 7 años ya pueden pasarla por la palabra. Claro, a veces también pasa por el golpe, ¿verdad? Pero entonces de repente vuelvo a ver que se vuelven a enojar y vuelvo a ver que se vuelven a hacer un berrinche y echar al suelo y uno dice, pero ¿cómo? Si ya lo sabía manejar, Michelle. ¿Cómo va para atrás? Y es que no vaya para atrás, es que va a ser algo recurrente, pero como papás a veces tenemos esta expectativa muy alta en ellos, en la que, porque ya lo aprendió, ya nunca va a volver a hacer un berrinche. Y no. Ay, sí. Estamos en este sub y baja constante. Yo justo lo que les digo mucho a los papás es, muchas veces tendemos a nosotros ser como mucho más pacientes y compasivos con los adultos, y con los niños tendemos a ser mucho más exigentes. O sea, ¿cuántas veces me dice una mamá justo en un taller que tuve ayer, ¿no? Me decía, pero a ver, ¿a qué edad dejan de hacer berrinches? Y le digo, a ver, honestamente, ¿tú de repente haces berrinches? Y me dijo, bueno, la verdad sí. Y el esposo al lado atacado de risa. Le digo, pues es que también somos humanos y estamos en contacto con nuestras emociones, y hay momentos en donde ya estás hasta acá y se te llenó el vasito y acabas haciendo un berrinche. Ya de adulto lo haces un poco más consciente, me quiero imaginar, pero lo seguimos haciendo. Entonces muchas veces les exigimos a nuestros hijos cosas que o no tienen la madurez o literalmente no va a ser siempre igual, ¿no? Hay situaciones que los van moviendo. Sí, totalmente. Oye, Totalmente coincido contigo. Ay, qué bueno. Mira, ¿por qué estamos como muy programados, o más bien como consideramos que hay emociones como buenas y emociones malas? ¿Qué onda con eso? Las emociones no son buenas ni malas. Y este mensaje creo que es bien importante que también logremos transmitirlo a nuestros hijos. Las emociones, y yo lo hago muy físico y extiendo mis manos, no son buenos ni malas. Las emociones son parte de nosotros. En ocasiones catalogamos las emociones en buenas o malas o negativas o positivas por la connotación que lleva. Y entonces un niño que suele ser más sensible y llora ante cualquier situación puede considerar su mamá que ya la tristeza o la frustración que está sacando a través del llanto es una emoción negativa en su vida. Y realmente no es así. No las catalogamos de esta forma, porque entonces es no permitir que estas emociones fluyan, salgan, y no permitir que el niño las reconozca. Y por otra parte también, si las transmitimos hacia ellos como buenas o malas, como negativas o positivas, ¿qué puede traer al sentir una emoción de tristeza o enojo que la puedo catalogar como mala? Que el niño sienta cierta culpa al percibirla y sentirla. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en esto. Finalmente las emociones tienen que tener un equilibrio. Y tenemos que recordar como padres que las emociones son temporales. Siendo temporales, si mi hijo está muy frustrado y está muy enojado porque iba a ver hoy a los primos, al abuelo, o hoy en la clase de Zoom la maestra no le dejó hablar lo suficiente, entonces retomamos esta emoción con él, intentamos verbalizar lo que está sucediendo. En ocasiones los niños no lo pueden hacer y nosotros como padres tenemos que prestarles nuestra palabra y decirles lo que pensamos que está sintiendo. Y entonces, estás muy enojado porque la maestra no te dejó hablar. Sí, tienes razón. ¿Qué querías decirle? ¿Qué sientes? Y entonces ayudarlos a que esta emoción, como llegó, se puede ir para posteriormente estar en otra vez en la tranquilidad, otra vez en la armonía. Claro, no, y muchas veces, ¿no? O sea, yo el ejemplo que pongo mucho es como, por ejemplo, la envidia, como está considerada dentro de la cajita de que es una emoción negativa, una emoción mala, hasta decimos, ay, te tengo envidia de la buena, porque no vaya a ser que digas que envidia de la mala. Sí. ¿No? O sea, y yo te diría que no existe la envidia de la buena ni de la mala, ¿no? Es la misma, ¿no? Es la misma, es la misma. Y la envidia finalmente, el querer lo que el otro tiene, deseando que no lo tenga, porque me parece que va por que como mamás no queremos que nuestros hijos sean envidiosos, pero también si nos damos cuenta que la envidia detrás, ¿qué puede estar escondiendo en mi hijo? Puede estar escondiendo la rivalidad entre el hermano o ante los amigos, puede estar reconociendo también algún sentimiento de inconformidad hacia quién es él, algún sentimiento de vacío que no está pudiendo llenar y entonces siempre está viendo hacia los demás. Entonces al final, si observamos las emociones que sienten nuestros hijos y notamos que algunos de ellos tienden a sentir unas más que otras, también podemos ayudarlos a nosotros como padres a ir llenando el por qué está sintiendo estas emociones que yo le doy una connotación negativa, pero que lo puedo ayudar a movilizarse hacia otra. No, eso está increíble porque nos acabamos volviendo como estos pequeños investigadores de nuestros hijos
para darles mayores y mejores herramientas para que ellos puedan empezar a lidiar con estas, ¿no? A reconocer lo que están sintiendo y a ver qué más hay de fondo. Sí, sí, una parte bien importante es esa, ayudarles a saber qué emoción están sintiendo por medio del vocabulario, por medio de reflejarle. Ahorita tus cachetitos están rojos, creo que te dio un poco de pena ver a todos, ¿verdad? O no quisiste compartir en el Zoom, es que ahora como todas estamos en el Zoom, ¿verdad? Con nuestros hijos en las clases, pero no quisiste compartir y noto que estás tímido y te escondiste, y entonces los vas ayudando a ver qué reacciones tiene. Y también una pregunta muy linda que yo suelo hacer a mis niños con los que trabajo y a mis hijos es, ¿y qué podemos hacer diferente? A ver, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Qué tal si les dices apagando la cámara? Y entonces lo ayudas a afrontar su timidez porque lo está enfrentando, está compartiendo su idea, pero a lo mejor no quiere que lo vean. ¿O qué te parece si me lo dices a mí en secreto y yo se lo comparto a los demás? Y entonces así también vas ayudando a que vaya de nuevo lidiando con estas emociones, pero por supuesto brindando más herramientas. Somos sus grandes mentores. Y entonces, pues en cada momento tenemos una oportunidad. No, me fascina y yo creo que al darle como estas posibilidades o otras alternativas también estás haciendo que su pensamiento se vuelva más flexible, ¿no? Que no se quede enfrascado en no puedo, no puedo, no puedo, me da pena. Totalmente. Me fascina. Totalmente. Para mí la flexibilidad es un punto sumamente importante y justamente dentro de Zoom creamos un personaje que se llama Floripondia y Floripondia es una flor que a veces esconde sus pétalos, a veces la saca, sus hojas se mueven, se hace grande, se hace chiquita, porque enseñar la flexibilidad a nuestros hijos en el manejo de sus emociones, en el manejo de sus relaciones y de sus vínculos con los demás, es de suma importancia, que logre entonces adaptarse ante distintas situaciones y por otra parte, que logre salir de dichas emociones de una manera exitosa. Si estoy muy enojado porque me dijiste que me ibas a comprar un sándwich de helado, true story, ¿no? Y entonces estoy enojadísima porque me dijiste que me ibas a comprar el sándwich de helado y entiendo que a sus 3 años y medio ella va a sacar toda la emoción a través del llanto y a través de la frustración. Yo como mamá me doy permiso de varias cosas, de decirle, a muchos de nosotros estamos acostumbrados a decirle, no llores, no llores, deja de llorar, ¿no? Pero el llanto, Michelle, es una forma en la que nuestros niños expresan la frustración. Y Gordon Neufeld lo expone de manera maravillosa con el manejo de las incidencias y de la frustración. Y es súper enriquecedor cuando entendemos que nuestro hijo, a la hora de llorar, en el momento que yo le muestro empatía y le digo, tienes razón, te dije que iba a comprar el sándwich, pero se me olvidó. Yo tampoco soy perfecta y lo olvidé. Y entonces vuelves a recalcarle tienes razón, yo dije, pero en ocasiones las mamás también lo olvidamos y las mamás también nos podemos equivocar y entonces la acompañas en el llanto, ella puede salir del llanto de una manera más fácil y entonces ahora sí, Elizabeth, ¿qué solución vamos a buscar ante esto? ¿Hacia dónde nos podemos mover? Y a partir de ahí buscar una solución juntos, o mañana te compro otro, o ahorita guardas tu dinero para que vayas a la tiendita y entonces lo logremos y este tipo de experiencias te van enriqueciendo todos los días. En lugar de nada más decirle, deja de llorar, así sucedió y ni modo, le dotaste de herramientas y fuiste empática con su emoción. Ay, no, hasta me dio ternurita. Pero qué padre, sí. Qué padre esta oportunidad de poder trabajar de esta diferente manera con nuestros hijos, ¿no? Porque antes ni los papás ni las escuelas hablaban sobre las emociones. ¿Más o menos sabes por qué o tienes como alguna hipótesis? En los 80, Daniel Goleman comenzó con toda esta teoría de la inteligencia emocional. Y toda la inteligencia emocional, que tiene varios rubros, podemos hablar un poquito de posterior a ello, pero se dieron cuenta a lo largo de diferentes estudios y de diferentes manejos también en empresas, que en muchas ocasiones la inteligencia intelectual tiene menor peso que la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional me va a permitir adquirir diferentes herramientas que en la vida me van a permitir salir adelante. Y si te das cuenta, hoy en día, en plena pandemia, muchos de nosotros hemos sacado diferentes herramientas que finalmente no conocíamos dentro de nosotros mismos. La autoconciencia, el saber quién soy, el poder priorizar,
Mi autorregulación, en ocasiones sentía que me desbordaba, en otras puedo contenerme mejor. Mi motivación a seguir adelante. Mis habilidades sociales, el poder trabajar en equipo, ayudar a los demás, escuchar, negociar, ser flexible y por supuesto mi empatía hacia lo que otros están sintiendo y lo que el mundo está viviendo y cómo puedo apoyar ante ellos. Entonces, a lo largo de estos años, todos estos conceptos se han visto reflejados en empresas y se han visto reflejados en escuelas también. A lo mejor antes ya lo hacíamos, pero no le habíamos puesto un nombre como tal. Y también hemos ido evolucionando y hemos tenido cada día que afrontar más retos como sociedad y como mundo, y nos vamos dando cuenta que si tengo solidificada esta parte de mí, de mi inteligencia emocional, voy a poder tener un buen desempeño en mi trabajo, voy a poder tener un desempeño en la escuela, en mi familia, si me encuentro en un equilibrio. Claro, y de verdad que dentro de una empresa lo que más se atora son las relaciones sociales, son, ¿no? Entre las personas. Sí. Y yo creo que viene todo eso de que pues muchas personas no, o sea, son muy inteligentes, pero pues no tienen esta inteligencia emocional dicha Sí, como tal. la verdad. Y por lo la mismo verdad es que perdón, dime. Te escucho. No, perdón, te interrumpí. Que viene todo desde un punto en donde de aprendizaje, ¿no? O sea, antes expresar tus emociones negativas, entre comillas, era negativo, y entonces te lo reprimían, entonces te lo bloqueaban, entonces no te lo permitían y nunca te enseñaron. Entonces, muchas veces nos topamos de adultos en terapia con esta cosa de, a ver, ¿qué siento? ¿Cómo lo expreso? Estoy súper enojada, pero entonces sí quiero expresar mis emociones, pero entonces no, o sea, tendemos de repente nosotros a toparnos con esta parte de, uy, como nunca me lo permitieron, tenemos que reenseñarnos. Sí, como padres, abuelos o bisabuelos, esa parte me parece muy valiosa y importante. Poder sentarme un momento, y me parece que también hoy en día como adultos, entre la meditación que está también en boga y el mindfulness y las mismas empresas o las mismas escuelas los van generando en casa, pero como adultos me parece bien importante que logremos esto, que logremos decir quién soy, qué me gusta, qué no, cuáles son mis prioridades y qué me hace sentir, qué emoción. Porque te vuelvo a repetir, a lo mejor que a alguien lo dejen sentado en el SAT y que no tenga la cita, él está tranquilo porque sabe que ese tiempo se va a tardar, mientras que otro adulto podría estar completamente intolerante porque ya lleva 5 minutos y entonces ya su nivel de frustración ya está muy elevado y entonces esperar a él le molesta y que las cosas no salgan como a él dice le molesta y entonces si empezamos como madre o padre a reflexionar en este tipo de situaciones, entonces también voy a poder ser este reflejo de mis hijos, este reflejo de mi esposo, este reflejo hacia mis padres, este reflejo hacia mi comunidad en la cual me voy dando cuenta cómo es que reacciono y qué me hace sentir, qué emoción, para que posteriormente pueda ayudar a mis hijos a ser este traductor. No, me fascina. Sí, tienes que primero echarte un clavado tú a tus propias emociones para poder trabajar con las emociones de tus hijos, ¿no? Sí. Oye, a ver, perdón, ¿me querías decir algo? No, adelante. Entonces, como vimos que las emociones son como estas sensaciones que percibe el cuerpo, me imagino que las emociones empiezan desde que naces. Desde que estás en la panza de tu mamá y desde que sientes lo que ella siente, porque hay estudios comprobados que el bebé percibe lo que la madre está sintiendo. Y sí, desde que son pequeñitos los niños, desde que nacen, tienen sensaciones. Recordemos que las sensaciones es el preámbulo de las emociones. Por eso, en nosotros adultos y en niños, tenemos que identificar qué sensaciones nos percibimos ante diferentes situaciones, que entonces llega la emoción y que connoten el sentimiento. ¿A qué me refiero? A que cuando percibo y reconozco qué situaciones de mi alrededor mi cuerpo me genera esta sensación, entonces voy a poder pues tener mayores herramientas. Desde que los bebés nacen, la piel es su órgano de contacto más importante. Es uno de los sentidos más importantes, porque a través de su piel, de las caricias, de lo que le vayamos diciendo verbalmente, aunque su lenguaje como tal aún no esté estipulado y estructurado, eso pues le va a dar al niño todos los previos
para cuando vaya instaurándose el lenguaje o los gestos en un bebé de 6 meses, cuando nos ve sonreír, él sabe que la mamá está contenta y entonces él también sonríe. En un bebé de 1 año, cuando está comiendo en su silla y está comiendo su manzana y nos avienta la manzana para abajo, pero él nota que la mamá hace una cara de disgusto, él se da cuenta que está generando cierta emoción en su mamá. Pero al contrario, si hace una trompetilla y la mamá se ríe, entonces también se da cuenta que está generando una emoción satisfactoria en su mamá. Entonces, desde ahí el niño empieza nosotros como padres podemos empezar a generar un lenguaje emocional y podemos verbalizarlo y decir, estás contento porque te estoy bañando ahora en la tina con tu agua calientita y le haces unas cosquillitas. A veces te digo, Michelle, esto todo en ocasiones lo hacemos pues de manera muy espontánea y no nos damos cuenta que estamos poniendo los cimientos para que entonces cuando nuestros hijos vayan creciendo, vayan teniendo una mejor conciencia y un mejor manejo emocional. Sí, eso está increíble si lo hacemos, y no quiero decir como que correcta o incorrectamente, pero si lo hacemos con conciencia y si lo hacemos, no, pero muchas veces al nosotros no estar en contacto con nuestras propias emociones, tendemos a no saber qué gestos o qué expresiones no verbales estamos dando y nuestro hijo está reconociendo. Sí, me parece muy importante esta parte. Fíjate que yo en los talleres siempre incluimos a las familias y a los papás. ¿En qué sentido? Bueno, el niño viene al taller, ya sea virtual o presencial, pero siempre se lleva herramientas por escrito de lo que su hijo hizo, para que entonces si el niño sale con alguna actividad, lo puedan retomar. También hablamos de ciertas herramientas muy puntuales, verbales o no verbales, que pueden continuar en casa, porque finalmente en muchas ocasiones creemos que nuestros hijos aprenden en la escuela o aprenden en diferentes espacios que les vamos permitiendo tener, diferentes clases. Ya sé que ahora estamos un poco más reducidos, pero lo que realmente que queramos que ellos aprendan y lo que ellos se lleven, necesitamos nosotros tenerlo claro y transmitirlo. Ahí empieza toda la chamba, la chamba personal nuestra. Sí, ahí empieza todo. Entonces, a ver, quiero como que desmenuzar tantito esto. ¿Por qué tú crees que es importante reconocer las emociones, tanto las mías como las de los demás? Me parece que esto pues te va a brindar a ti mucha más armonía, te va a permitir ser una persona más feliz y consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor y por supuesto vas a generar mucha más empatía. Si yo entiendo que el otro está sintiendo distintas emociones o digamos alegría porque tuvo una buena calificación y yo lo comparto con él y soy empática, pues a mí también esto me puede traer alegría. Y finalmente nos conectamos con el otro a través de estas emociones y de lo que el otro va sintiendo y va generando. Y también por el otro lado, cuando alguien esté enojado por alguna situación, si yo tengo claro que es por una otra situación, yo no me voy a sentir presionada y diciendo que tiene algo que ver conmigo o pensando que es porque algo que yo generé. Y entonces también eso nos trae tranquilidad. Como te dije en un inicio, somos seres emocionales. No hay momento en el día en el que no estemos percibiendo, sintiendo sensaciones, sentimientos y al final también recordando distintas situaciones en la vida que también nos traían satisfacción. Si yo recuerdo a mi abuela, que ya falleció, y entonces la recuerdo con nostalgia, la recuerdo con gusto y también siento en mi estómago ciertas maripositas o en mi corazón, lo podemos describir como los dicen los niños, cierto hormigueo. Y entonces, si nos vamos dando cuenta y vamos percibiendo, todo el tiempo estamos siendo emocionales, sí, teniendo sentimientos. El objetivo es empezar a reconocer esas emociones, ¿no? Sí, cuando aprendemos a comprender lo que pasa y qué situaciones nos hacen sentir que en nosotros y en nuestros hijos, podemos entonces reconocer nuestras emociones para posteriormente enseñarnos a expresarlas de una forma adecuada y de una forma positiva y no adecuada para que la gente de nuestro alrededor diga, ay, qué niño tan educado, sino para poderlo expresar
de una manera armoniosa. Si mi hijo se frustra mucho y yo sé que él suele pellizcar o morder en un bebé de 1 año y medio, pero en el de 7 años aventarle algo a los demás o darle una patada, ¿no? Si yo sé que suele expresar de esta forma las emociones, ahí está mi chamba para entonces comenzar a enseñar y a decir otras formas diferentes de lograrlo expresar, para poderles así en este cuarto aspecto enseñarles alternativas para poder solucionar sus conflictos y sus inconformidades. Porque si yo entonces a mi hijo le explico que está dañando al otro, estoy generando empatía. Si yo ahí lo freno y le digo qué otra forma lo podrías decir, aunque esté súper, súper enojado, pues puede ser con palabras, puede ser con un gesto, puede ser alejándome de la situación. Para entonces, todo esto, concluir en que también se tengan a sí mismos amor, comprensión, paciencia, porque en muchas ocasiones nos vamos a desbordar, papás y adultos, papás y niños y adultos y mi jefe en mi trabajo o la maestra en la escuela, pero volvemos a retomar otra vez y a tener segundas oportunidades. Recordemos que en el mundo de las emociones todo el tiempo hay segundas oportunidades, tanto para los niños como para los papás. No, qué delicia. Eso probablemente les dio un alivio a todos, ¿no? Porque muchas veces la culpabilidad que viene con toda esta parte de, híjole, es que ya le grité, entonces ya la regué, pero entonces ahora ya le voy a enseñar a que él sea un gritón y, ¿no? O sea, tendemos de repente a creer que ya es el fin del mundo. Sí, siempre hay que recordar, una situación no delimita todo lo de nuestro alrededor. En esta parte que hablábamos de ser flexibles, a mí siempre me interesa que los niños tengan segundas oportunidades y los padres también. Eso, Michelle, nos da un respiro, nos permite respirar, porque entonces nos lleva a pensar que no somos seres perfectos, que es cuando nos equivocamos, lo podemos vivir como una forma en la que vamos a tener una segunda oportunidad para poder hacerlo mejor y reparar. Y que de los errores, como bien decimos en México, de los errores se aprende. Y no por gritarle a tu hijo estás cometiendo un error. O sea, me parece que, y es algo que siempre decimos, a pesar de tener una crianza consciente, los papás también nos desbordamos y en ocasiones tenemos que llegar a gritar, tenemos que llegar a amenazas, tenemos que llegar a consecuencias, ¿sabes? Pero siempre teniendo claro cuál es nuestra línea. Y siempre, yo les digo, si en un 70% tú tienes esta crianza positiva, generas el vínculo con tu hijo, como dice también Gordon, si tú trabajas para el vínculo de tu hijo, el vínculo va a trabajar para ti. Si vas teniendo esta relación, estableces rutina, estableces procesos, estableces responsabilidades que sabe qué esperar, vuelvo a retomar. Dependiendo de la edad de los niños. El de 12 años tendría que saber qué esperar, el de 8 años, pero bueno, al de 3 tú lo vas a seguir ayudando. Pero a lo que voy con todo esto es que mientras tú tengas esta línea en la cual quieres educar y quieres establecer en tu familia cierta armonía y cierta educación emocional, de repente te van a salir estas ramas de el grito, la amenaza, la consecuencia, el regaño extremo, el aislamiento, pero vuelves a retomar sobre tu línea. Y entonces también como padre te permites darte un respiro. No todo el tiempo tengo que estar en base a lo que sé en la teoría o a lo que me gustaría seguir. En ocasiones, si me equivoco, lo vuelvo a retomar. Y también lo retomo verbalmente con ellos. No me sentí cómoda amenazándote para que te metieras a bañar. Creo que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, la verdad es que los dos nos ahorraríamos este pleito si tú haces y yo hago. Y entonces los dejas pensando, los dejas consciente y le dices, y vente, te acompaño, vámonos. Y vuelves a retomar y te vas. Me fascina. O sea, volver a retomar, puede entrar también esta parte de parte del padre, como el pedir perdón y reparar. Sí. En ocasión, muchas mamás me preguntan, pero es que si le pido perdón, entonces me pongo en una situación vulnerable y entonces, pues no. O sea, yo soy la mamá. La jerarquía es bien importante dentro de nuestra casa y creo que es algo que tú también retomas bastante. Que haya una jerarquía, que tú como padre no eres su amigo, no eres su allegado, no le quieres caer bien. Tú como padre eres su sostén, eres esta vasija en la que tu hijo deposita sus emociones, sus angustias, sus frustraciones, su educación y tú entonces tienes que contenerlo, devolverlo de una manera muy amorosa y muy gratificante. Pero en esta jerarquía, tú como papá
Si te llegas a equivocar y te sientes cómodo, claro que puedes ir a pedir disculpas diciendo, no todos somos perfectos, tenemos segundas oportunidades, estoy segura que dañé tus emociones, tú también dañaste las mías, en este conflicto los dos no nos sentimos, nos dañamos mutuamente, pero bueno, de aquí se aprende y vamos a seguir aprendiendo y vamos hacia adelante, ¿no? Tampoco me gusta dejar clavados a los niños o a los papás en esa emoción durante tanto tiempo, ¿no? El rencor, no siendo negativa o positiva, pero finalmente si no sabemos pasar la hoja y si no sabemos decir de esto me equivoco, pero paso a lo siguiente, entonces nos atoramos bastante como adultos con adultos, ¿cuántos problemas conocemos así, Michelle? Claro. Muchísimos, ¿no? Y entonces luego lo hacemos con los niños, pues no, hay que ser flexibles, de esta flexibilidad que hablaba, y girar la página. Claro, y aparte yo creo que al tú pedirle perdón, reconocer tu error, demostrarte como este ser imperfecto, también le modelas cañón a tu hijo cómo puede ser, ¿no? O sea, le das como este permiso de, eres humano, la vas a regar, te vas a equivocar, pero también vas a poder pedir perdón, vas a poder reparar. Sí, y no quedarte en el orgullo, en la soberbia, poder reparar y hacerlo de una forma linda, ¿no? Me encanta. Oye, a ver, ¿nos puedes ayudar como con tips específicos de cómo enseñarle a los niños sobre sus emociones? O sea, ya nos contaste que un poquito le empecemos a reflejar con palabras las sensaciones físicas que esté teniendo en su cuerpo, no traducirle las emociones que tú estás un poco percibiendo, pero ¿qué recomiendas? O sea, ¿recomiendas que tengan como recortes de revista de diferentes emociones, que lean cuentos que tengan que ver con emociones? O sea, ¿cómo tú, a los papás que de repente nos escuchan, que están diciendo como, híjole, yo no le he enseñado nada de las emociones a mis hijos, yo estoy súper desconectado de mis emociones, no sé qué hacer, ¿qué tips o qué le recomiendas como muy, muy puntual? Ok. Una parte importante para todos los que nos están escuchando es, recuerden que es una parte muy natural del ser humano, que aunque no le hayas verbalizado, ahorita estás enojado, tú a lo largo de la vida has ido reflejando de manera inconsciente que el enojo es el enojo, que la alegría es la alegría y que la tristeza es la tristeza. Y eso como a todos los papás nos tiene que dar cierta tranquilidad de que lo estamos haciendo bien. ¿De acuerdo? Herramientas. Desde que son pequeños, puedes comenzar a leer libros en cuanto a las emociones. Y cuando leas un libro de emociones, que está el famosísimo El monstruo de los colores de Ana Llenas, hay otro que se llama El libro de los sentimientos, hay otro que se llama Spot, hay muchos libros de emociones que puedes tú ir leyendo para ir catalogando las emociones. El enojo es el color rojo y me pongo triste y me pongo enojado. Pero algo bien importante como papás que podemos hacer es decirle al niño, a ver, tu cara de enojado. Y entonces el niño pone su cara de enojado. O la mamá pone su cara de enojada. Exacto. A mí me enoja mucho. ¿Cuándo? Y dejas que el niño termine la frase. Esa es una herramienta que funciona muy bien. Involucrarlo mucho como en el juego. De vamos a jugar todos, a ver cómo ponemos cara de triste y todos, triste. Sí, la mejor forma de enseñar a un niño, o la forma en la que me parece que tú también lo haces, y trabajamos con un niño en terapia o en taller, es a través del juego. Tenemos como padres que permitirnos jugar. A veces se nos olvida y como adultos estamos como más tiesos, poco espontáneos, pero la creatividad del juego es lo máximo. Entonces, cuando quieras que tu hijo aprenda algo en relación a la pelea con el hermano, en relación a las emociones, en relación a que lleve su plato a la cocina, desde cosas muy sencillas, hacerlo a través del juego. Te garantizo que tu hijo va a tener una mucho mejor respuesta que si simplemente das la orden. Entonces sí, jugar mucho con la cara de las emociones, jugar mucho. Una segunda parte, cuando tu hijo ya tiene consolidado su lenguaje, y me refiero a los 3 años, 8 meses, 4 años en adelante, es también pedirle que termine tus frases, Michelle. Cuando estoy enojado, yo pego y hago berrinche. Ay, sí, van a ver cómo sus hijos les dan respuestas claras, espontáneas y netas, ¿no? No dicen mentiras, en eso son muy claros. Y entonces cuando estoy triste, yo me pongo a llorar. Y es que mamá, el otro día cuando estaba con mi amiga Micaela, y se empieza a soltar el niño. Si tú abres estos espacios, vas a empezar a verlo bastante bien. Cuando van creciendo más y siendo más adolescentes, niños de primaria o hacia la adolescencia,
ya sí tiene que ser un poco más verbal, en el sentido de, ay, alguien está escuchando el podcast y no, mi hijo ya tiene 8 años, Michelle, y antes no se los fui reflejando. Bueno, pues lo que comentábamos, nunca es tarde y te vas a sorprender lo que tu hijo ha adquirido de ti y del mundo de alrededor sin claramente verbalizarlo. Lo que mencionabas de poner recortes o de hacer un collage de emociones, siempre puedes buscar actividades en las que involucres las emociones. Vamos a hacer un collage de actividades, de emociones con la revista, o vamos a sacar del celular, y creo que hoy todos tenemos en nuestra casa una impresora, vamos a sacar distintas fotos en las que salgas con diferentes caras y les ponemos emociones. Va a depender un poco de la paciencia que tenga hoy en día la mamá, ¿no, Michelle? Después de estar todo el día en casa, a veces nuestra creatividad se va agotando. Pero creo que lo podemos ir haciendo muy bien. Claro, y Y aparte... las emociones no solamente, perdón, una última cosa, Dime. no nada más es hablar de estas actividades de emociones, sino también situaciones espontáneas, retomarlas. Eso va a ser tu mejor ejemplo y tu mejor guía. Si lo ves felicísimo porque voy a ir a ver a los bisabuelos y no los hemos visto hace 2 meses y están felicísimos, híjole, estoy feliz porque voy a ir a ver a mi abuela y tú a tu bisabuelo. ¡Yay! ¡Qué emoción! A ver todas. Y en este juego, en este reflejo de, sí, ver a la familia nos pone felices. Y es que hoy en día, ¿quién no ver a la familia lo pone feliz, no? Y esa es, en el día a día. No, me encanta. Y tipo, ahorita que estabas platicando eso, se me ocurrió que también, aunque estés leyendo un cuento o un libro que no tenga nada que ver con las emociones, puedes como que empezar un poco a indagar. Oye, ¿y qué sintió este personaje? ¿Y cómo crees que se sintió cuando su amigo no le habló, no? O sea, como que muchísimas situaciones cotidianas podemos indagar sobre las emociones y ayudarlo a que empiece a reconocer las emociones de los demás. Sí, todos los libros que yo leo en Instagram, que ahora ya casi hay 50. Wow. ¿Qué crees, Michelle? Que muchas veces la historia no es lo que es. O sea, me la voy inventando, algunos son nuevos y me encanta abrir el libro nuevo y ser espontánea. Y eso también como padre lo podemos hacer. Ya a niños más grandes solemos no leerles tanto, pero a los que son pequeños es genial cómo vamos enseñándoles a través de la lectura y no de la lectura real del cuento. ¿Qué piensas que va a pasar en el cuento? ¿Qué piensas que sucedió en la portada? ¿Por qué este personaje está triste? ¿Por qué este personaje está feliz? ¿Por qué este personaje siente enojo? ¿O ya viste su cara? A ver, mira su carita. ¿Qué crees que está sintiendo? Y claro que a través de estas situaciones lo podemos hacer. Cuando están en pelea con un amigo que los juntaste y están en pelea porque quieren el mismo juguete, Michelle, ¿a cuántos de nosotros no nos ha sucedido eso? Y están en cierta pelea y mira, ya entendí que los dos quieren el mismo juguete, pero vean sus caras, están jalando a ver quién aguanta más. ¿Qué les parece si un ratito y un ratito? Acordemos que somos los facilitadores de todas estas situaciones. No, wow, muchísima chamba para todos los papás. Pero no se compliquen, no tiene que ser tampoco tan pensado, ¿no? O sea, puedes empezar a practicar y después te va a venir como muy natural trabajarlo diario en tu casa. Es natural y es espontáneo. Yo sé que, y a veces se los digo, a lo mejor no estamos acostumbrados a hacerle al payaso, pero en el momento que hablas diferente, en el momento en que juegas un poquito más, en el momento en que los ayudas a solucionar de otra forma, llega la sorpresa hacia ellos, Michelle, y los niños absorben todo lo que les vas enseñando. Me fascina. Ay, Estrella, qué padre tema. Ahora quiero pasar a la última parte del episodio para que no nos tardemos aquí años, porque nos podemos quedar platicando tú y yo horas, porque está de verdad espectacular este tema. Es que tú y yo vamos mucho en la misma línea. Sí, eso es lo que nos me pasa. Me fascina. Obviamente no es la última vez que vienes aquí de invitada al podcast, asegúralo. Entonces, te quiero hacer unas preguntas, un poquito como mitos, creencias que en general tenemos en torno al tema de las emociones. Entonces, te voy a hacer unas preguntas de verdadero y falso y nada más quiero que tú me contestes por qué verdadero y por qué falso y más bien, por qué, o sea, si es verdadero o falso y por qué. Sí. ¿Va? Sí. Ok. ¿Hay emociones positivas y negativas? Falso. Podemos darle la connotación de negativo o positivo, pero recordemos que todas las emociones no son útiles. Ok. ¿Hay emociones de niñas y emociones de niños? Falso. Todos los seres humanos experimentamos todas las emociones y sentimientos.
hay algunas situaciones que se van a ver reflejadas en mí, pues con mayor intensidad. Y por eso solemos decir que las mujeres pueden ser más sensibles que los hombres, o las mujeres lloran más. Pero vamos a recordar que eso es falso y que hoy en día damos la apertura tanto a hombres como a mujeres y que ya no juzgamos a los hombres que lloran. Y tampoco las mujeres que se enojan, ¿no? Tampoco. No, esas sí seguimos, ¿eh? ¿Sí? No, esas hoy en día como mamás, me parece que el enojo es recurrente. Ok. Si reprimo mis emociones, desaparecen. No, si reprimes tus emociones, no desaparecen. Al contrario, se van albergando en el fondo de ti hasta que, como decimos en un lenguaje cotidiano, puedes explotar. Claro. Ahora, ¿hay que distraer a nuestro hijo para que ya no sienta esa emoción? Falso, hay que validar la emoción que estás sintiendo y sí posteriormente puedes tener diferentes herramientas para que pueda salir de esa emoción más rápido. Y la distracción puede llegar a ser una herramienta. Okay. Pero no todo el tiempo hay que distraerlo porque si no, no validas y entonces nada más pues se va quedando rezagada. Ok. ¿Qué pasa si mi hijo es una persona emocional? ¿Significa que no va a ser exitoso en la vida, en su trabajo, en sus relaciones? No, falso. No me parece que una cosa esté ligada con la otra. Como persona emocional quiere decir que siente todas las emociones a flor de piel o que se toman las cosas muy personales. A lo largo de la vida va a poder, como mencionamos antes, tener otras oportunidades y va a ir aprendiendo. ¿Es normal que las niñas y que las mujeres sientan más que los hombres? Creo que esa puede llegar a ser un mito. Sí me parece que las mujeres podemos llegar a expresar más, o podíamos, en otros años anteriores de la vida, expresar más que los hombres. Hoy en día es un tema sumamente abierto. Hoy en día las emociones son de todos. Y pues estaría muy bien comenzar a cambiar este estereotipo. Sí, 100%. Mi hijo va a aprender solito sobre sus emociones. Sí puede llegar a vivenciar sus emociones y a aprender porque la vida se las está dando y diferentes lugares lo van a ir retomando, pero si tenemos la habilidad, la capacidad y las ganas de seguirlos ayudando, lo va a hacer de una mejor forma. ¿Qué pasa cuando mi hijo me saca de mis casillas y no puedo controlar mis reacciones y emociones? ¿Es verdad que yo no puedo controlarme como adulto? Felicidades, eres humano y eres mamá y papá. Y eso somos, y eso, como te mencionaba en un inicio, eso nos caracteriza. Pero volvamos a lo mismo, reconoce qué es lo que te saca de tus casillas y anticípate. El anticipar es maravilloso, tanto para los padres como para los niños. Y posteriormente, permítete volver a encontrar tu centro. Es un sube y baja constante. Pero mientras estemos subiendo y bajando, manteniendo este sub y baja en equilibrio, te vas a sentir mejor contigo misma que si nada más vas por la vida reaccionando. Me encanta. Oye, ¿hay personas que nacen con inteligencia emocional y otras que no? ¿Y no hay nada que se pueda hacer al respecto? No, todo falso. Todos nosotros tenemos la capacidad de continuar creciendo y de continuar explorando. Hace poco veía un video y tomaba una clase que decía, pero de niños lo que aprendemos lo aprendimos, de adultos está bien difícil, ¿no? Por eso los niños son esponjas y es un mito falso. Nuestra inteligencia emocional y todo lo que queramos seguir aprendiendo lo podemos seguir haciendo a lo largo de nuestra vida. Claro que la energía de un niño, Michelle, ¿cuál es? Jugar y aprender, estar contenido por su familia, no se preocupa por el dinero, por lo económico, por lo laboral, por la situación del mundo, por la enfermedad. Entonces, todo está abierto para que aprenda y por eso lo hacen tan fácil. Pero nosotros como adultos seguimos teniendo la capacidad de reforzar actividades académicas y, por supuesto, nuestra inteligencia emocional. Me encanta. Y ya, para terminar, la última pregunta. ¿Todas las emociones tienen razón de ser? Sí, positivo, verdadero. Todas tienen una razón de ser y en muchas ocasiones lo que te sucede a ti va a ser distinto a lo que me sucede a mí y lo vamos a vivenciar de una forma diferente. Hay que recordar que cada uno de nosotros somos individuales, únicos y especiales y a partir de ahí vamos a aprender a tener sentimientos diferentes ante situaciones diferentes.
Estrella, qué increíble episodio, de verdad, muchísimas gracias, estoy feliz, me quiero seguir quedando platicando contigo de todos estos temas que me parece que, aparte que los manejas a la perfección, lo explicas de una manera bien, bien padre y creo que todos los papás que nos están escuchando se están llevando muchísimas herramientas. Gracias, Michelle, gracias a ti por la oportunidad y pues como bien dices, nos dedicamos a que el mundo esté mejor y tenga mayor salud, tanto nuestros niños como nuestros padres. Entonces, para mí es un honor. Muchas gracias. Gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están aquí escuchando en Nido Talks. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.